versículo 3 al 5. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3 al 5. Y dice así: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Padre, te doy tantas gracias por este privilegio, esta gran responsabilidad, Señor, de compartir tu palabra. Te ruego que me asistas, Señor. Sé que no tengo la capacidad para hacerlo, por eso te pido tu ayuda, tu guía, Señor. Ayúdame a no ser tropiezo en la vida de mis hermanos, Señor, que pueda ser claro a la hora de exponer tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para ser quebrantados, para poder recibir tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Recuerda, la cena pasada hemos comenzado con una serie respecto a la membresía. Y un poco de lo que hablábamos, para recordar un poco, ya pasó un mes, hablábamos de qué era la iglesia, ¿no? Obviamente, primeramente, para entender lo que es la membresía, por qué ser parte, por qué ser miembros de una iglesia, deberíamos conocer qué es la iglesia. Y vimos que en las Escrituras hay dos definiciones de la iglesia. Una es la iglesia universal, que es la iglesia de todos los creyentes, aquellos que han pasado, los que estamos presentes y los que se van a convertir. Esa es la iglesia general, universal. No estamos hablando de la iglesia de la palomita, ¿no? Sino la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido salvos, hemos sido comprados a precio de sangre. La iglesia universal, los creyentes de todos los tiempos. Esa es una definición de iglesia. Y la otra definición es la iglesia local, que es una iglesia donde se reúne parte de esta iglesia universal. Obviamente no podemos reunirnos por cuestiones de distancia e idioma muchas veces con nuestros hermanos que haya en Rusia. Sería difícil el entender si no fuera por el Espíritu Santo, ¿no? Si no, no podríamos tener coinonía, ¿no? Por eso necesitamos una iglesia local. Vimos que la iglesia no es simplemente 4 paredes, no es un edificio la iglesia. Eso no es la iglesia. Tampoco es una sociedad benefactora, no es una institución donde nos reunimos cada semana, no es un club social donde uno se hace miembro, ¿no? y participa. No, tampoco eso es la iglesia. No es una organización. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada una de aquellas personas que hemos sido compradas a precio de sangre, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Sí, somos un organismo viviente, una asamblea regular de personas que profesan y dan evidencia de que han sido salvadas por Cristo. Esa es la iglesia. Y a medida que vamos avanzando y vamos entrando en el tema de la membresía y por qué es importante, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Qué es la membresía? ¿No? Como primero debemos saber qué es la iglesia, y una vez que entendemos lo que es la iglesia, lo segundo que debemos entender qué es la membresía. Y a través de este sermón vamos a ver 2 preguntas. La primera, si es bíblico. ¿La membresía es bíblica? ¿Está en la Biblia la membresía? ¿O es simplemente un invento humano? Y lo segundo que vamos a ver, ¿qué es la membresía? Son las preguntas que vamos a desarrollar en el trayecto de hoy.
y con la ayuda del Señor poder buscar aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Imaginémonos que cada uno de nosotros seamos un instrumento musical, ¿no? Algunos bajo, otros guitarra, ¿no? Otros acordeón, el instrumento batería, ¿no? El instrumento que usted quiera, ¿no? Todos somos parte de un instrumento musical y cada instrumento tiene un sonido único, específico, ¿no? La guitarra no suena igual que un bombo, que una trompeta. Cada instrumento tiene un sonido distinto, pero ambos, todos juntos, los instrumentos guiados, forman una música armoniosa. De la misma manera, cuando nos unimos a la membresía, nos convertimos en parte de una comunidad que produce armonía. O sea, es algo que no podemos producir nosotros solos, ¿no? Pero sí, cuando estamos todos juntos, se escucha armonioso. Entonces, entendiendo esto, debemos entender la primera pregunta. Pasamos a responder nuestra primera pregunta, que es si es bíblico, ¿no? Obviamente la palabra membresía, literalmente en las Escrituras no figura esta palabra. No vamos a encontrar, si buscamos en las Escrituras, en las cartas del Nuevo Testamento, no vamos a encontrar esta palabra membresía en sí. No está de una forma explícita mencionada en la Biblia. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos no existía este concepto moderno, ¿no?, de una membresía formal en una congregación. No era un concepto que ellos tenían. Pero sí podemos encontrar a través de las cartas muchos principios y enseñanzas bíblicas que respaldan la importancia de pertenecer y participar activamente de la comunidad de creyentes. Si uno ve en las cartas todos los mandatos, todas las ordenanzas que escriben Pablo, Pedro, todos los apóstoles, todos los hermanos que escriben en las cartas, tienen que ver con ser parte del cuerpo de Cristo. Encontramos muchas referencias en el Nuevo Testamento de la membresía en la iglesia, ¿no? Es un concepto bíblico que está implícito en cada mandato que es dado por el Señor. Es algo implícito, no está explícitamente dicha la palabra, pero sí vamos a poder ver que a través de versículos bíblicos, por ejemplo en Hechos 2:41, que nos dice los que recibieron Pedro, cuando hace su primer sermón, ¿no? Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se unieron aquel día unas 3.000 almas. ¿A dónde se unieron? No habla de la membresía, no está la palabra membresía, pero se unieron. Dice que se unieron. ¿A dónde se unieron? Entendemos que estos creyentes se unieron a la iglesia en Jerusalén, una iglesia local. Ahí es donde se comprometieron a seguir a Cristo y a vivir en una comunidad con otros creyentes. ¿Recuerdan cuando usted lee Hechos, ve que muchas de las personas que se convertían, dice que vendían todo lo que tenían, porque muchos habían venido del extranjero, de otros países, se iban a Jerusalén, se convertían, eran bautizados, vendían lo que tenían y se venían a vivir a Jerusalén. Cada carta del Nuevo Testamento no nos habla específicamente de la membresía porque los apóstoles de las cartas asumen, no nos quieren dar evidencia, ellos dan por sentado esto, el tema de la membresía. Así como la Biblia no nos habla o no nos quiere dar evidencias de que Dios existe, porque la Biblia lo da por sentado. En el principio Dios dice. No dice no porque Dios y trata de justificar. Las Escrituras da por sentado algo. Y también el tema de la membresía. Las Escrituras lo dan por sentado. Vemos en las cartas que por eso no dice, no, es necesario que haya una membresía así, así.
Porque las Escrituras lo dejan por sentado que es necesario pertenecer a una iglesia local. A través de las cartas vemos que son dirigidas a iglesias locales. La carta a los Efesios, a los de Efesios, a los romanos, a los de Tesalónica, a los Corintios. Y vemos a los filipenses, ¿no? Y vemos constantemente que las cartas están dirigidas a una iglesia local, no a un lugar específico. Y damos por sentado que sí es necesario, ¿no? Porque si no hubiese membresía, no hubiese un compromiso con una iglesia local, la mayoría de las cosas que mandan aquí en las Escrituras no se pueden cumplir. Sería difícil de cumplirlas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Aquí en las Escrituras nos lleva, no a que andemos bien con los demás. ¿Con qué demás? Con el resto de los miembros de la iglesia. Está hablando a la iglesia en general. O sea, si no nos comprometemos con una iglesia, ¿cómo podemos cumplir este mandato de llevarnos bien los unos con los otros? ¿Cómo podemos el perdonarnos mutuamente, el amarnos mutuamente, el exhortarnos, el enseñarnos, el orar unos por otros? Si hoy estamos acá, mañana estamos allá, pasado estamos en otro lado, nunca nos comprometemos. ¿Cómo podemos exhortar, animar a mi hermano si andamos de lugar en lugar? También las cartas nos muestran y nos animan a levantar al debilitado dentro de las iglesias. Tesalonicenses también 5, pero en el versículo 11 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estás haciendo. O sea, ¿qué necesidad tenemos, ¿no?, de alentarnos mutuamente si no es necesario comprometernos? Si la membresía no es algo bíblico, si Dios no dispuso que seamos parte de una iglesia local, ¿no? ¿Qué necesidad de tantos mandatos unos a otros? También nos dice las Escrituras qué hacer con aquellos pecadores que no se arrepienten. Mateo 18. ¿No? Después, si tienes algo con tu hermano, ve, repréndele. Si no se quiere arrepentir, ve con otro. No se quiere arrepentir, bueno, dile a la iglesia, ¿no? Pero también tenemos como el de 1 Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 13, del adúltero que estaba con su madrastra. Dice: con ese no tengan nada que ver, échenlo, ¿no? Preferible que Satanás destruya su cuerpo, pero que no pierda su alma. Las Escrituras decían: ¿qué necesidad? Si no es necesaria, si no es algo bíblico la membresía, Pablo lo está exhortando a ellos porque ellos estaban permitiendo esta situación. Dice que ni aún los del mundo hacen esto. Pablo estaba enojado por la situación y ellos lo estaban permitiendo. Era algo normal para ellos, ¿no? Y dice: con él ni coman. Porque no está hablando de un hermano. Dice: no estoy hablando de los gentiles, estoy hablando de aquel que dice ser hermano. Échalo para que se arrepienta. Pero también nos manda a obedecer a nuestros ancianos. Entonces, imaginémonos esto, ¿no? Si no existe ningún mandato bíblico de pertenecer a una iglesia local, entonces, ¿a qué líderes debemos someternos? Si no es bíblico la membresía, ¿a quién debemos someternos? ¿A quién debemos obedecer, sujetarnos? Y los pastores, ¿por quién vamos a dar cuenta? ¿A quién tenemos que
¿Por qué tenemos que orar? Y son cosas que vemos claramente en el Nuevo Testamento, ¿no? Que las Escrituras mandan a los cristianos a someterse y a honrar al cuerpo de ancianos. Lo vemos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 13, versículo 17, pero también lo vemos en 1 Timoteo 5, 17. Pero si no existe este compromiso de ser miembro de la membresía de una iglesia local, entonces, ¿a quién nos sometemos? ¿A quién obedecemos? ¿A cualquiera que tenga un título de anciano? ¿Nos sometemos a lo que dice un cura? ¿A lo que dice un testigo de Jehová? ¿A quién nos sometemos? ¿A quién obedecemos? Si no pertenecemos a una iglesia local. ¿A cualquiera que pase ahí y que diga que es un anciano? No, son cosas que cuando nos ponemos a pensar nos damos cuenta de que la membresía es algo bíblico. También para los ancianos, las Escrituras son claras, que manda a cuidar a una serie de personas concretas. Lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5, y en Hechos 20, del 29 al 30. O sea, si yo tengo que, como pastor, el cuidado de ciertos hermanos, ciertos creyentes, ciertas ovejas, o tengo de cualquiera, soy el responsable de cualquier creyente aquí de Padua, que quizás nunca lo vi en mi vida, ¿qué cree? Obviamente es necesario una iglesia local para poder discipular, para poder corregir, para poder velar por ese hermano, por esa alma que el Señor me va a pedir cuenta, por la cual tengo que rendir cuenta. Y estos son algunos de los versículos que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento, que cuando nos ponemos a pensar, es algo imposible de realizar, de poder concretar, si la membresía no fuera algo bíblico, si no fuera algo que Dios ha preparado de antemano. Por eso las Escrituras no lo dice explícitamente, pero sí da por sentado que es necesario y que es algo bíblico el que podamos congregar en una iglesia local, que seamos miembros, no simplemente asistentes, que seamos miembros. Entendiendo esto y viendo que es bíblica la membresía, porque todos los mandatos que hay en el Nuevo Testamento lo podemos cumplir siendo parte de una iglesia local. Ahora, nuestra segunda pregunta es, ¿qué es la membresía? Bueno, la membresía no es un título, no es un estatus social que tenemos, sino que implica una participación activa en la vida de la iglesia. O sea, cuando asumimos este compromiso, no lo asumimos para estar sentados en la banca, sino para participar activamente en la iglesia. Es un compromiso de servir, de dar, de orar, de apoyar a los hermanos en su misión de compartir el Evangelio con el mundo, ¿no? Eso es lo que es la membresía. Sigue diciendo Romanos del capítulo 6 al 18, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorar con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con la humildad. No sean sabios en su propia opinión, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Como vemos, la membresía es un compromiso recíproco de cada uno de aquellos que hemos asumido este compromiso. Es lo que debemos hacer. O sea, cuando asumimos el compromiso de la membresía, yo me asumo el compromiso de velar por mi hermano, ¿no? Y usted asume el compromiso de velar por mí. Es un compromiso mutuo que debemos hacer. Y la única forma de poder asumir ese compromiso es siendo miembros de una iglesia. Imaginémonos, ¿no?, que aquellos futboleros que son jugadores, los contrata un club de primera, el Real Madrid, ¿no?, y para unirse a su equipo, ¿no? Y al principio dice, el Real Madrid, uno se siente cómodo, piensa que está en lo más alto, se siente emocionado por ser parte de ese club, pero después se da cuenta que para jugar en primera no es simplemente el ser contratado, sino que a él le van a demandar, por ejemplo, el entrenar, el conocer a sus otros jugadores, entrenar con los otros compañeros, ¿no? Va a demandar de algo. Sin ese conocimiento mutuo es imposible que pueda ser llevado a la titularidad, porque va a jugar como él quiere y no como el equipo o el entrenador quiere, ¿no? Esa persona está dispuesta a trabajar en equipo con los demás jugadores, a seguir las estrategias del entrenador, respetar las reglas del juego, y si él no quiere hacer eso, obviamente nunca va a ser tenido en cuenta. La membresía en la iglesia es similar. No es una sola cuestión de unirse a la iglesia, sino que es un compromiso a seguir los principios y valores de la iglesia. Es el compromiso de trabajar en equipo con otros creyentes para alcanzar un propósito común. Debemos ser miembros activos. La membresía no es simplemente para estar sentados, sino para activar. Debemos participar de las actividades de la iglesia, sirviendo a los demás y apoyando a la iglesia en la misión. Como vimos la predicación anterior, lo vimos que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está en la cabeza, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Imaginemos esto, ¿no? Que somos parte del cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función diferente, como vimos, ¿no? El dedo no puede ser ojo, el ojo no puede ser rodilla, cada uno tiene una función específica. No todos vamos a ser ojos, ¿no? Sino un cuerpo raro, ¿no? Con ojos vamos a estar todo el día rodando. Bueno, algunos más o menos andamos por ahí, ¿no? Pero bueno, no es la idea, ¿no? Cada uno tiene una función diferente, pero a su vez todos trabajan juntos con un propósito común. Y por eso es importante la membresía de la iglesia, porque es similar al cuerpo. Cada miembro tiene una función diferente. Algunos el Señor les dio el don para servir, otros para cantar, a mí no me lo dio, otros para enseñar, ¿no? Pero cada uno tiene un don diferente. ¿Para qué? Porque no todos podemos cantar. Imagínense que solamente el culto sea todo canción, ¿no? Y no haya quien dé la palabra. Estaríamos vacíos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función diferente, pero todos trabajamos con un propósito, el de glorificar a Dios.
Por eso es importante esto. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, el apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo, ¿no? Como vimos, que tiene muchos miembros, todos trabajan juntos para alcanzar un propósito común. La membresía de la iglesia, como vimos, sí es un concepto bíblico que vemos desde la base, desde que comenzó la iglesia. Sí, en Hechos 2:41, cuando Pedro les predica y se convierte como 3.000 personas, como leímos al principio, no dice que se unieron a la iglesia, o sea, se hicieron miembros. ¿No? Es un concepto bíblico. Imaginemos esto, ¿no? Hay una persona que tiene un accidente, pierde una parte de su cuerpo, la pierna,